Muy buenas tardes a todos. En el marco de la FENAL permanente, en este viernes editorial, tenemos la presentación virtual del libro del doctor Mario Guerra, conocido comunicador, psicólogo, psicoterapeuta, colaborador de programas de radio y pues una persona que acompaña a muchos de nosotros con sus palabras y con su enseñanza. Doctor Mario, bienvenido. Muchas gracias, gracias por invitarme, gracias por recibirme y bueno, pues ahora de esta manera virtual, ¿no? Que ya hemos visto que es la manera posible dentro de estas circunstancias, pero es bueno porque finalmente estamos llegando no solamente a personas que habitualmente llegábamos, si hoy nos estamos expandiendo. Y precisamente el día de hoy, pues les voy a presentar de alguna manera mi último libro, Del otro lado del miedo, que curiosamente muchos me han preguntado, oye Mario, tú escribiste este libro para la pandemia, ¿no? Supongo que por el miedo. Y yo les digo, no, no, realmente no. Este libro lo empecé a escribir 2 años antes, salió publicado en el mes de enero, es decir, todavía no teníamos mucha idea de la pandemia. Y bueno, pues salió, es lo que yo llamo la sincronicidad. De pronto sale en sincronía con esta vivencia que a muchos nos tiene un poco en jaque entre la frustración, la desesperación, la incertidumbre, pero ahí es donde el miedo encuentra tierra fértil. Entonces, el libro, Del otro lado del miedo, ¿por qué se llama Del otro lado del miedo? Que es una pregunta que me suelen hacer. Y yo digo, bueno, porque yo comparo o hago esta analogía de la vida como un camino y que en el camino de la vida, bueno, pues nosotros lo vimos con este 2020, ¿no es cierto? Veníamos del 2017, 2018, 2019 y con altibajos esos años, pues los veníamos más o menos sorteando como en un camino, con curvas, con subidas, con bajadas, con algunos temporales, pero nada extraordinario. Pero de pronto ocurre algo. De pronto ocurre que en ese camino de la vida nos topamos con una gran montaña. Y esa gran montaña, pues es una montaña tan ancha que no puede ser rodeada, tan alta que no puede ser escalada y tan profunda que no puede ser pasada por abajo. Y parece ser que de pronto la vida se detiene allí, el camino se acaba. Pero no, si nos acercamos, pero nos da miedo acercarnos, pero si nos acercamos con cuidado, vamos a observar que cruzando la montaña, atravesando la montaña, hay una cueva, hay una especie de túnel. Y que lo que tendríamos que hacer es, pues, continuar caminando, ¿no es cierto? Caminando por ese camino que pasa a través de la montaña para llegar al otro lado. El problema es que esa cueva es oscura. En esa cueva hay incertidumbre. En esa cueva hay voces que nos dicen, es peligroso, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a salir de esto? ¿Cómo vas a sobrevivir? La situación es terrible. Y todas esas voces de inmediato nos detienen. No bien asomamos la cabeza a la cueva cuando la cueva ya nos está gritando estas cosas. Y como de entrada no se le ve salida porque pues es una montaña muy ancha, es decir, no se ve la lucecita del otro lado, aunque sabemos que está, pues nos inquietamos. Entonces, o nos paralizamos, o nos asustamos, o desviamos el camino, o nos quedamos allí y decimos, bueno, pues aquí me voy a quedar en la boca de la cueva, total, está hasta bonito, ¿no? Casi, casi acampamos por ahí. Pero la verdad es que el camino de la vida sigue del otro lado. Y justo por eso se llama del otro lado del miedo, porque tu vida sigue del otro lado del miedo. Pero de pronto tú decides, o lo que puedes hacer, es quedarte paralizado acampando en la boca de la cueva, pero el tiempo no se detiene. Muchas personas me han dicho, Mario, este 2020 deberíamos declararlo como un año cerrado, ¿no? No, yo diría, para mí el 2020 es precisamente un año donde estamos cruzando la cueva sin darnos cuenta quizá, y algunas personas que se están resistiendo, que dicen, yo no quiero la cuarentena, yo no quiero esto, a mí quiero que me devuelvan de marzo para acá todos mis meses perdidos, mi Semana Santa, mis vacaciones. Es más, ya están hasta pidiendo que les devuelvan la Navidad que sienten que ya van a perder, que seguramente no va a ser igual. Bueno, pues entonces en esa resistencia es como que se rehusaran a entrar a la cueva. Pero si la vida sigue para allá, ¿qué vamos a hacer si no cruzarla, si no atravesarla? De eso justamente va el libro, de poder afrontar aquello que nos asusta, de poder asomar la cabeza dentro de la cueva y a pesar de las voces, a pesar de los peligros, a pesar de las cosas que nos asustan, pues es continuar con precaución, por supuesto, ir atravesando. Aquí el problema es cómo nos han enseñado a afrontar el miedo desde niños. El miedo nos lo han enseñado a afrontar primero como si el miedo fuera un enemigo a vencer. Y hasta no lo dicen. Tienes que vencer tus miedos. Pero eso es no comprender al miedo como realmente es. Porque si viéramos al miedo como un enemigo, pues es natural
que le queramos vencer, que lo queramos ganar. Pero, ¿por qué el miedo habría de ser un enemigo? Es decir, piensen en términos de evolución, piensen no solamente en humanos, piensen en animales. Todos los animales, incluyendo los humanos, experimentamos miedo en algunos momentos. Si ustedes dicen que no tienen miedo a nada, acuérdense cuando eran muy chiquitos, acuérdense de la oscuridad, acuérdense de los sustos, acuérdense de la casa del terror. Todos hemos tenido miedo, si es natural. Ahora bien, si el miedo realmente fuera un enemigo, ¿por qué la evolución, después de miles de años, no lo ha eliminado de las emociones humanas? Claro, porque no es un enemigo. De hecho, el miedo es una emoción, y es mucho más que eso, lo digo en el libro. Es una emoción de supervivencia. El miedo es esa voz que nos alerta para avisarnos que algo de lo que está pasando puede ser peligroso. Y nos alerta para que pongamos manos a la obra, o para que nos defendamos, o para que nos pongamos a resguardo, o a veces sí para que afrontemos aquello que amenaza y poder superarlo. Pero el miedo no es un enemigo, no es una entidad, es una alarma que suena. Justamente el miedo es el que nos dice, mira, ¿ya viste lo que hay allá? Y uno, ¿dónde? Entonces, el miedo, su única función es esa, señalarnos. ¿Señalarnos qué? Lo que el miedo ha aprendido que es peligroso. Pero ¿cuántas veces no aprendimos muy bien? ¿Cuántas veces aprendimos a temerle cosas que no son tan peligrosas? Y no aprendimos a temerle a otras cosas que realmente podrían causarnos algún daño. Entonces, haber crecido con estos mensajes de al miedo hay que vencerlo, no tengas miedo, no seas cobarde, no pasa nada. Bueno, es algo, debe ser algo muy confuso cuando somos niños. ¿Por qué? Porque si me dicen no tengas miedo, pero yo lo siento, entonces yo debo estar mal, yo debo ser raro, porque pues si me dicen que no pasa nada, que no hay miedo, que no hay nada, no hay nada peligroso por allá, pero yo lo siento, entonces algo malo hay conmigo. Pero, pero como ya me di cuenta y ya me dijeron que si tengo miedo soy un cobarde, entonces yo voy a fingir, voy a ocultar mi miedo, una supuesta máscara de seguridad, de confianza, donde yo digo, no, claro que no tengo miedo a las cosas. Y a veces nos podemos poner incluso en riesgo cuando nos declaramos valientes profesionales. Es que nunca ha sido el valor lo que nos ha ayudado a transitar a través del miedo. No es el valor. Claro, el valor es bienvenido. Es la confianza. ¿La confianza en qué? ¿En la buena suerte? ¿En el cosmos? No. La confianza en que nosotros tenemos la capacidad de afrontar, nosotros tenemos la capacidad de evaluar lo que el miedo nos dice y poder decidir si lo que el miedo nos está alertando hacia donde nos está señalando, eso realmente es peligroso o no lo es, o simplemente es algo que asusta. Pero con esta mala fama que le hemos hecho al miedo, como si el miedo fuera un defecto, como si no, como dije, como si no hubiéramos evolucionado con él, pues finalmente el miedo lo tachamos de algo que no quiere verse, pero que sabemos que ahí está. Ahora, ¿cuál es la verdadera función del miedo? Como dije, alertarnos y protegernos. ¿De qué? De lo que hemos aprendido que es peligroso. Por ejemplo, ¿qué aprendieron ustedes desde niños o niñas que era peligroso? Seguramente les dijeron que no jugaran con cuchillos. Y es cierto, son peligrosos si no los manipulas bien. Seguramente le dijeron que no jugaran con fuego ni con electricidad. Y es verdad, en cierto momento, si somos pequeños y no hemos aprendido cómo manipular la electricidad y el fuego, claro que pueden ser muy peligrosos. Esas enseñanzas son adecuadas. Pero a veces nos enseñaron a tenerle miedo a los insectos, ¿no? Cuando nuestros padres tienen miedo, ay, mira, una araña, mátala. Y uno, y hay niños que de veras, oye, ¿por qué la mataste? Pues porque es una araña. Ajá, pero ¿qué? Es que me va a picar. Y la viste que se te acercó y te va a atacar. No, pero pues de todos modos, no vaya a ser. Entonces, si nos enseñaron a afrontar los miedos así, como vamos a eliminarlos, vamos a quitarlos de encima sin ni siquiera pensar qué es lo que estamos haciendo, si nos enseñaron a relacionarnos con el miedo de esa manera, bueno, pues es natural que no todo miedo es una araña que se puede pisar, lamentablemente. Hay otros miedos que no pueden ser ocultos ni siquiera con todas las personas del mundo juntas, como en el caso de la pandemia. Entonces, no es tan fácil. Nos han enseñado a negar, a evitar, a desafiar. Nos han enseñado, como dije, a ver cosas que asustan y que no son tan peligrosas y cosas que no son tan peligrosas, pero nos acaban asustando. Entonces, de eso va el libro, de acompañarnos a hacer estas distinciones,
a mirar nuestros miedos, a mirarlos y saber que existen, porque ahí están. Si le tengo miedo a las alturas, si le tengo miedo a las serpientes, si le tengo miedo a los agujeritos pequeños, o si le tengo miedo a las catástrofes universales, bueno, son mis miedos. Ah, claro, tendré que preguntarme, ¿de dónde los aprendí? Hay personas que, eh, yo he conocido personas que dicen que los temblores no les asustan, y hay personas que con la sola idea de que puede temblar ya están aterrados. Es decir, no hay algo en particular, quizá ahorita mencionar algunas cosas, algo en particular que digamos que le produce el mismo nivel de miedo absolutamente a todas las personas. Cada uno va a tener diferentes evaluaciones y también tenemos que vernos así, como seres individuales. Bueno, a ti no te dan miedo a las alturas, a mí sí. Y la persona te va a decir, "Ah, hombre, no pasa nada. Mira, yo no digo que pase o no pase, yo digo que a mí me da miedo y prefiero evitar subirme a la orilla de una azotea de un edificio y asomarme para abajo. Eso no lo quiero hacer. Claro, cuando el miedo te impide hacer cosas que sí quieres hacer, es cuando se vuelve un problema. Por ejemplo, cuando el miedo te impide subirte a un avión, cuando el miedo te impide relacionarte bien con los demás por aquello de qué van a decir de mí, ¿no? Con esos miedos aprendidos que nos fueron inculcando, por cierto, también desde pequeños. Muchos de los miedos que traemos sin querer nos los fueron enseñando. Por ejemplo, el miedo al qué dirán. El miedo al qué dirán, esto pasa como cuando somos muy pequeños y pues ya ven que de pequeños queremos lo que queremos y si no nos lo dan lloramos, hacemos berrinche muchos. Entonces, si yo estoy llorando porque yo quería un juguete o quería un helado o no me quería lavar los dientes, en ese momento a lo mejor mi papá o mi mamá, porque ya no saben cómo hacer para que me tranquilice, me dicen, ay, mira, ya te están mirando, que eres bien chillón, qué vergüenza, mira, mira, la señora te está viendo y está diciendo que eres un niño chillón, ¿no te da pena? Claro, como lo hacen con una voz así de, mira, mira, te están mirando, pues claro, la gente voltea, ¿no? ¿Quién se refiere? Entonces el niño o la niña pequeño voltea, ve que efectivamente la gente está mirando hacia acá, pero no porque les importara que estuviera llorando, sino porque su mamá o papá escandaloso ya hizo una laraca para que todos voltearan. Y entonces el niño dice, claro, mi mamá, mi papá tienen razón, todos me están viendo, pero ya ahí la semilla que te pusieron no es la mirada en sí misma, sino lo que te dijeron que los demás están pensando de ti. Están pensando que eres un chillón, están pensando que eres una grosera, están pensando que eres un cochino, qué vergüenza. Y después no quieren que le tengamos miedo al juicio de los demás cuando seamos grandes, a la mirada de los demás, lo que están pensando de mí. Ya de niños ya no es el temor a que me piensen que soy un chillón, ya de grande es el miedo a que piensen que soy un fracasado, a que piensen que soy un resentido, a que piensen que soy una mala persona. Esa es la semilla que siembra el miedo social, el miedo al convivir con los demás como si fuéramos personas raras y diferentes, cuando lo único que pasó fue que nos educaron de una manera muy peculiar. Todos tenemos miedos a algo, insisto. Tenemos miedos muy instintivos, desde los miedos más primarios que puede haber. Todos tenemos miedos de alguna manera, miedo a las alturas, por ejemplo, a caernos de grandes alturas, no tanto a las alturas, porque hay personas que dicen, bueno, yo no le tengo miedo a las alturas. No, pero ¿qué tal a caerte de un edificio de 10 pisos? Ah, no, espérame, eso es otra cosa. Ah, bueno, pues sí, todos tenemos miedo a caer de grandes alturas. Todos tenemos miedo, por ejemplo, a los ruidos muy fuertes repentinos, porque pues un ruido muy fuerte repentino sí puede representar una amenaza, puede ser desde un balazo, una bomba o que se está derrumbando el edificio. O podría ser un cohete o podría ser simplemente una broma, pero como evolucionamos para sobrevivir, un ruido fuerte repentino es una señal de alarma que activa nuestro miedo. Otro miedo común que tenemos evolutivamente hablando son a los objetos que se acercan a gran velocidad, sobre todo cuando es un objeto que no podemos identificar rápidamente. Hombre, si ves venir, vas atravesando una calle y ves venir un objeto grande que viene a ti a gran velocidad, es natural que pegues un salto porque puede ser un auto, puede ser un camión o podía ser la sombra de un árbol que se movió con el viento. Sin embargo, vamos a la segura y el miedo dice, mira, mira, no tengo tiempo de que averigüemos, tú corre, tú brinca, tú salta, tú ponte a salvo. Entonces, gracias al miedo sobrevivimos en muchas ocasiones. Y otro de los miedos que tenemos comunes es el miedo a las serpientes y a las arañas de manera natural. Ahora, ustedes me dirán, bueno, Mario, pero si tenemos miedo a las serpientes y a las arañas y a caernos de grandes alturas y estas cosas que dices, ¿por qué hay personas que no les tienen miedo? ¿Son defectuosos? ¿Son raros? No.
Lo que pasa es que algunos aprendieron a no tenerles miedo. Por ejemplo, alguien que trabaje con serpientes, pues ya aprendió a distinguir qué serpientes son peligrosas, cuáles no son tan peligrosas para el ser humano, y de las que son peligrosas, también ya aprendió cómo manipularlas. Respecto al miedo de caer de grandes alturas, vamos a imaginarnos un trapecista, ¿no? O una persona que haga acrobacias en las alturas, o un paracaidista. No es que no le tenga miedo a caer de grandes alturas. Si no le tuviera miedo, por ejemplo, el paracaidistas, se aventaría sin paracaídas. No, se avienta con paracaídas, previamente recibe un entrenamiento. ¿Por qué? Porque justamente tiene miedo de que la cosa no funcione bien. Digo, yo nunca me he aventado en paracaídas, pero si lo decidiera hacer algún día, evidentemente quiero saber cómo funciona el asunto, qué cuerda jalar, a qué horas la jalo, qué pasa si la jalo y no funciona, quién más se va a aventar conmigo y pues más o menos dónde piensan que voy a caer y como a qué velocidad. Todo eso quiero saber, el saber, el conocer. De hecho, empiezo el libro, y si ustedes tienen la oportunidad de hojearlo, van a ver que la primera cita que hago, antes de que empiece inclusive la introducción, cito a Marie Curie, mejor conocida para muchos como Madame Curie, que ella dice más o menos que es hora de aprender más, de conocer más, para temer menos. El miedo muchas veces va ligado a la ignorancia. El miedo muchas veces va ligado a la superstición y muchas veces al catastrofismo. A estas frases como de todo va a salir mal, nos vamos a morir con la pandemia, nunca vamos a regresar a la normalidad, qué barbaridad, qué vamos a hacer, no, seguramente, ya nada más falta que haga erupción el volcán, ya nada más falta que vengan los extraterrestres, seguramente van a llegar. Bueno, todas esas cosas obviamente van a incrementar nuestro miedo, pero la gran mayoría de ellas no tienen ningún sustento en el mundo racional. Eh, las personas ansiosas, por ejemplo, tienden, sin querer, sin proponérselo, a catastrofizar los eventos, a malignizar las situaciones. Piénsenlo con el tema de la pandemia. ¿Es verdad que estamos en una situación inesperada? ¿Es verdad que esta situación es incierta? ¿Por qué? Porque no sabemos cómo exactamente para dónde va a ir y mucho menos exactamente cuándo va a acabar. Pues hay ciertos temores, ¿no? En que, ¿qué tal que me contagio? ¿Qué tal que me contagio y tengo secuelas permanentes? ¿O soy de los desafortunados que muere? ¿Qué tal que un ser querido? ¿Qué tal que yo me contagie y contagie a uno de los míos y ese de los míos acabe muriendo si me voy a sentir muy culpable? Vamos, hay muchos miedos alrededor de esto. Y sin embargo, tenemos la capacidad de hacer una evaluación. ¿Es realmente esto el anuncio del final de la especie humana como la conocemos? No lo sabemos, pero la realidad es que si usamos la razón, si vemos la experiencia humana, nos damos cuenta que no es la primera pandemia que sucede. Al menos tenemos claramente la noción de la pandemia de gripe española de 1918. Y esa gripe mató a muchas más personas, o bueno, esta todavía sigue en progreso, y sin embargo no acabó la humanidad, y éramos menos además en el mundo. No quiere decir que no importen las muertes, al contrario, importando, sabiendo que lo que está pasando es serio y es importante, aún así no se vislumbra que este vaya a ser lo que va a acabar con la humanidad. Es decir, que el miedo puede mantenerse acotado cuando usamos la razón, cuando verdaderamente estamos informados, cuando no nos valemos de los rumores, de las cosas que es que ya dijeron en el WhatsApp que va a venir ahorita la plaga número 7 y que el virus ya agarró más fuerza y hasta dientes tiene. Bueno, ¿y quién dijo eso? No, pues en el grupo del WhatsApp, bueno, ¿y quién publicó aquello, no? O sea, tenemos que aprender también, como decía Madame Curie, conocer más, aprender más para temer menos. Entonces, el libro nos va acompañando también con ejercicios, porque al final de cada capítulo hago algunos resúmenes, pero también tengo ejercicios que podemos poner en práctica justo para ayudarnos a pensar de una manera distinta sobre el miedo, justo para no confiarnos demasiado, porque ese es otro tema. Miren, cualquiera diría, no, Mario, si hubiera una pastilla para quitarme el miedo, a mí que me la den, pero ya no me importa, yo quiero vivir sin miedos. Es que si vivieras sin miedos, ¿cuántas cosas podrían resultar mal en tu vida? Por ejemplo, a veces actuamos de cierta forma, a veces incluso contrario a nuestros deseos, porque no queremos lastimar a un ser querido. A veces nos gustaría aventarlo todo por la borda y salir a la aventura o al mundo y conocer, pero de pronto dice, oye, pero ¿cómo voy a dejar a mis hijos chiquitos? Pues no me puedo ir así nomás como dejándolos porque, ¿qué les voy a contar en 20 años? Fíjense, niños, que me fui a la aventura y por eso los dejé por 20 años.
Uno no quiere hacer eso. Uno tiene miedo con quién se van a quedar, quién los va a cuidar, qué van a decir de mí, me van a necesitar. Entonces, el tener miedo nos evita hacer a veces locuras. Miren, un ejemplo. Lo han visto, o seguramente han sabido. Personas que abusan del alcohol o de alguna sustancia, una droga, por ejemplo. Una persona cuando abusa del alcohol, si ya se tomó varias copas de más, de repente algunos como que empiezan a perder el miedo, ¿no es cierto? Empiezan con bravuconerías y a mí que nadie me diga nada y usted que me ve, a ver, éntrele aquí a los... No, no sabe si el otro tiene una pistola, un cuchillo o si tiene una pandilla de 200 que después te van a venir a matar, pero el punto es que uno se pone muy envalentonado. Bueno, es más, hasta cualquiera dice, a mí, dame las llaves del coche. Oye, no, pero estás muy tomado. ¿Qué me importa? Yo manejo mejor borracho. Bueno, te das cuenta que esa persona, por la condición que está intoxicado, el miedo ya se le durmió. Entonces, cuando el miedo se duerme bajo el abuso de una sustancia, por ejemplo, o con algún otro trastorno que alguien presente, uno puede cometer actos terribles, puede incluso causar la muerte de personas. Por ejemplo, aquellas personas porque tienen algún trastorno que no pueden sentir miedo, alguna especie de psicopatía, eh, asesinos seriales, por ejemplo. Cuando han atrapado asesinos seriales y les llegan a hacer alguna entrevista y les preguntan, oye, ¿y no sentías nada cuando matabas a las personas? ¿No te daba miedo? Y decían ellos, pues no. Me acuerdo uno que entrevistaron, decía, no, pues si me hubiera dado miedo no lo hubiera hecho. Entonces, no son personas que no sientan, es que son personas que sintiendo no saben interpretar eso como miedo. Hagan de cuenta que su miedo habla en ruso y ellos hablan español. Entonces, el miedo les habla, pero no entienden qué es miedo, por eso no se detienen tampoco. Además de que, obviamente, también les falta empatía y tienen trastornos, me estoy refiriendo a casos extremos, pero es una forma de ejemplificar cómo la ausencia de miedo nos puede ocasionar que hagamos cosas tremendas. La ausencia de miedo nos puede hacer que salgamos sin cubrebocas a la calle, que no nos lavemos las manos, que no tomemos la distancia correcta en esta pandemia. El perder el miedo puede hacer que bajemos descuidadamente una escalera poniéndonos en riesgo. El perder el miedo puede hacer que manipulemos, como dije, el fuego o la electricidad sin responsabilidad o poniéndonos en riesgo a nosotros o a otras personas también. Entonces, perder el miedo nos haría gastar, por ejemplo, de más al punto de comprometer los recursos de toda la familia, incluso presentes y futuros, ¿no? Es decir, ya empeñé el futuro de mis hijos por andar jugando al póker, por ejemplo. No es que no hubiera miedo, es que el deseo de jugar en este caso lo opacó. Entonces, vean cómo el miedo nos previene de ser atropellados, de caer rodando por unas escaleras, de morir electrocutados por manipular inadecuadamente una instalación eléctrica, en fin, que bien ubicado el miedo se convierte en un excelente aliado si lo tomamos como tal, porque cuando el miedo eh, no se convierte en aliado, sino se convierte en un tirano, es cuando empieza a haber problemas. Así como tan negativo es la ausencia de miedo, como negativa puede ser el exceso de miedo. La ausencia de miedo hace que el miedo se calle y como que no existe. El exceso de miedo es como si el miedo se convirtiera en un tirano para nosotros, como dije. El miedo es el que nos dice, no salgas, siéntate, no te levantes, no vayas, no lo hagas, es peligroso. Oye, miedo, pero quiero, no importa que quieras, no lo vas a hacer. No lo vas a hacer porque no puedes. Ya te viste, ya te miraste, y uno dice, bueno, Mario, ¿y cómo se le hace cuando uno tiene tanto miedo? ¿Cómo se vence? Otra vez la pregunta inadecuada. ¿Cómo se vence al miedo? Yo les digo, no, no tienes que vencer al miedo. El miedo tiene que mirarte que eres capaz, así como tú tienes que confiar en ti. Vamos a decirlo en esta metáfora, el miedo tiene que mirarte que tú eres capaz de resolver los problemas, que aunque te asusten, eres capaz de detenerte oportunamente para que no te atropellen, de no manejar cuando estás alcoholizado o ni siquiera alcoholizarte para en primera instancia, o que si tienes problemas, el miedo te encuentra pues haciéndote cargo. Imaginemos al miedo como un personaje, efectivamente. Vamos a pensar que de pronto ya nos metieron una demanda, pero simultáneamente tenemos un problema de salud, pero además tenemos un problema con la familia. Entonces, pues muchas cosas, y aparte está la pandemia, ¿no? O sea, más para acabarla. Entonces tenemos todas estas cosas, ¿no? El problema legal, el problema médico, el problema familiar y encima la pandemia. Híjole, estamos vueltos locos, ya lo que queremos es una pausa, por favor, para que esto pare. Pero si en ese momento el miedo se presenta
y nos ve activos, dice, a ver, ¿qué está haciendo con el problema legal? Ah, ya contrató un abogado, ok, ya está haciendo. Ah, pero con el problema médico, ah, no, ya fue a ver al doctor, ok, ok, pero el problema familiar, ¿qué está haciendo con él? Ah, no, ya está hablando con la familia. Ah, bueno, sí, sí. Oye, ¿y la pandemia? No, pues se está cuidando. Ah, pues el miedo dice, ah, bueno, bueno, bueno. Parece que esta persona sabe lo que tiene que hacer. Parece que esta persona es capaz de cuidarse sola. Entonces, no me necesita para que yo me haga cargo. Sin embargo, me voy a quedar por aquí cerca, diría el miedo, por si me necesita, por si hay algo que no haya visto, para que yo le diga, hey, cuidado con aquello que no has considerado. Pero el miedo no interviene más allá con nosotros, simplemente se queda mirando cómo nos hacemos cargo. Pero imagínense un escenario muy distinto. Imagínense que con el mismo escenario, problema legal, problema médico, problema familiar y encima la pandemia, no podamos hacer otra cosa más que ponernos a llorar, más que ponernos en posición fetal ahí en un rincón, atrincherados, abajo de las cobijas, diciendo, no, yo no quiero problemas, yo no me digan nada, no, no, ya que me quiten todo, que se vaya. El miedo, si llega y nos ve así, va a decir, no, hombre, mira, esta persona no sabe qué hacer, está indefenso, como si fuera un bebé literalmente, por eso la posición fetal. No, no, esta persona me necesita porque yo lo voy a cuidar. Y entonces el miedo nos envuelve, nos abraza. Vamos, la palabra literalmente es nos posee y nos domina. Y entonces se queda resguardándonos. ¿Por qué? Porque el miedo dice, no te muevas de este rincón. Eres un ser absolutamente indefenso. Si te permito que te muevas, muchas cosas malas van a pasar, no por otra cosa, sino porque mírate, no te puedes defender. Entonces, claro que el miedo, como buen guardián, porque él cumple su función, ¿cuál es la función? Alertarnos de lo que es peligroso, cuidarnos de alguna manera, pues se hace cargo de nuestra vida. Entonces, si tú no te haces cargo de tu vida, alguien más lo va a hacer y generalmente pueden ser las emociones. Y entre ellas, como dije, la emoción de supervivencia es el miedo. Por eso difícilmente se va cuando tú muestras indefensión, cuando muestras desesperanza, cuando dices, no, yo no quiero saber, yo no quiero pensar, porque están esas voces que me aterran, están esas voces que me asustan, están estas cosas con las que yo no puedo. Bueno, pues si no puedes, ¿qué hace uno cuando no puede? Imagínate que tienes que mover un mueble muy pesado en tu casa, un refrigerador, y tú solo o sola no lo puedes mover. ¿Qué haces? Pides ayuda, ¿no es cierto? Bueno, lo mismo. Cuando sientes que no puedes, buscas ayuda. ¿Qué tipo de ayuda? Depende del tipo de problema. Si tienes el problema legal, buscaste al abogado. Si tienes el problema médico, buscaste al doctor. Si tienes el problema familiar, o buscaste a la misma familia o buscaste a un terapeuta para que pueda ayudarlos. Y si tienes este tema de la pandemia que no depende de ti ni de mí para el caso, bueno, pues te informas de fuentes fiables y entonces vas siguiendo las indicaciones que se te dan, pues para evitar propagar el contagio o para incluso evitar infectarte. Eso es hacerse cargo. A veces, cuando uno siente que no puede, siempre puede hacer algo, así sea buscar ayuda. Pero vuelvo al punto. Si te han enseñado que tienes que ser valiente, que tienes que ser fuerte, que todo lo tienes que resolver por tu cuenta, pues no vas a querer pedir ayuda para no verte débil, para no verte cobarde. Entonces, te vas a dislocar la columna vertebral o te vas a lastimar la cadera por andar cargando el refrigerador tú solo, que dicho sea de paso, probablemente ni logres moverlo a donde quieres moverlo y sí acabes con una lesión incluso permanente por haberte hecho el fuerte, que esa es otra de las reacciones que nos inculcan, hacernos los fuertes ante el miedo. Pero miren, el miedo, insisto, como es un fiel servidor nuestro, cuando nosotros le impedimos la entrada al miedo para que los demás no vean, el miedo se disfraza para poder pasar. El miedo se puede disfrazar de enojo a veces, ¿no? Cuando hay muchos problemas y los niños andan corriendo de aquí para allá y la pareja nos habla y el jefe y de pronto uno manda a todos al diablo y uno dice, uy, qué mal carácter tiene. Pues no, no es que sea mal carácter, es una persona que estaba muy ansiosa, estaba abrumada por el miedo, pero como el miedo no va a alejar a nadie, pues tiene que disfrazarse de enojo para que los demás les provoque miedo. El miedo llama al miedo a veces también. Miren, hay un proverbio que dice, ¿quieres saber a qué es a lo que más teme tu enemigo? Fíjate con qué te asusta, y con lo que te asuste es a lo que más le teme. Y es verdad,
¿Nosotros con qué andamos asustando a la gente? Pues con lo que tenemos miedo. Si le tengo miedo a contagiarme a la pandemia, no, 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 no salgas, no, 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 no respires casi, casi, no sea que te vayas a contagiar. Ya no le preguntes a qué tiene miedo, te lo está diciendo. Si alguien te dice, no te vayas a caer, es que tiene miedo a caerse. Si cuando estás comiendo alguien te dice, no comas eso porque te vas a enfermar, pues tiene miedo de enfermarse comiendo algo que no esté en buen estado o que le pueda causar un daño. Entonces, ven, nosotros asustamos con los miedos que tenemos. Entonces, por más que andemos fingiendo, por más que andemos diciendo, yo no le tengo miedo a nada, hay ciertas cosas que evitamos o andamos envalentonadamente amenazando a los demás con lo que nos asusta a nosotros. Imagínense un padre que le diga a un niño pequeño, si sigues llorando, te voy a encerrar. Ah, y el niño debería de decir, ya sé a qué le tiene miedo mi papá, a estar encerrado. Así que espérate que crezca y a lo mejor para ti te espera un asilo. Obviamente estoy poniendo una exageración y sin embargo no lo sería si verdaderamente ese es el gran miedo, por eso con eso anda asustando. Hay quien asusta con brujas, con fantasmas. Hay lamentablemente quien quiere asustar con amenazas de violencia, porque probablemente en la infancia también sufrió de violencia y eso le daba mucho miedo. Entonces, estando el miedo en todas partes, la pregunta es, ¿qué podemos hacer con él? Bueno, como ya dije, conocer. ¿Conocer qué? Lo que es el miedo y lo que no es. El miedo es un aliado, es un compañero. De hecho, yo quiero que a través de la cueva oscura que no conozco, el miedo me acompañe. ¿Para qué? Para que me alerte verdaderamente de lo que es peligroso, para que no cometa yo una imprudencia, como en el caso de la pandemia. Pero no quiero que el miedo se haga cargo de mi ruta, no quiero que él sea el que me diga que vaya yo por allá porque está muy asustado. Me podré detener, puedo evaluar la situación y entonces decidir. A veces estaré de acuerdo con el miedo, a veces no estaré de acuerdo con el miedo y entonces actuaré. Y a veces me voy a equivocar. Sí, claro que sí, a veces me voy a equivocar, pero lo que no voy a hacer es evitarlo, a menos que esa evitación sea de algo que verdaderamente es peligroso, pues como dije, como cometer imprudencias o enfrascarse en actividades de riesgo cuando no tenemos la preparación, no tenemos el entrenamiento o no tenemos la habilidad desarrollada. Entonces, este libro nos acompaña a hacer esas distinciones. Este libro nos acompaña a mirar el miedo de otra manera. Es más, casi le hice al abogado del diablo con este libro, porque ¿quién defiende al miedo en realidad? Todo mundo lo ataca, todo mundo se avergüenza, todo mundo lo oculta, todo mundo quiere verse como muy valiente, porque parece ser que en la sociedad el valiente es una persona pues aparentemente más valiosa. Probablemente sí, pero el valiente auténtico, no el valiente ficticio, no el valiente de papel, el que se dice valiente sin serlo. El valiente verdadero es el que dice, claro que tengo miedo, pero creo que ya aprendí cómo afrontar los peligros y también aprendí qué peligros no voy a afrontar. No, no, no voy a jugar a la ruleta rusa. Por valiente que sea, soy valiente, pero no soy tonto. A eso no voy a jugar. Con fuego, solo que sepa manipularlo, pero de otra manera, no. Con lo que no sé, prefiero buscar ayuda, prefiero preguntar, prefiero confiar. ¿Confiar en qué? Inicialmente, en la protección y compañía del miedo. Después, como dije, confiar en tus capacidades. Y si no las tienes, desarrolla las que hagan falta. E incluso para estos tiempos de pandemia, confiar en la vida misma. Confiar que esta pandemia muy probablemente no es un castigo de la naturaleza ni un mensaje de los tiempos apocalípticos, muy probablemente no lo es. Y es una circunstancia natural, es una circunstancia que no es la primera vez que pasa, que probablemente no es la única vez que pasa y que sin embargo habremos de salir adelante. A eso me refiero con confiar en la vida, que probablemente no sabemos cómo, probablemente no sabemos cuándo, pero que si nos cuidamos, si seguimos precauciones razonables, muy probablemente saldremos lo mejor librados de esta circunstancia. Algunos lamentablemente no, pero confiar en que nosotros probablemente sí. Y estar preparados para seguir atravesando esta gran cueva, seguir atravesando esta gran montaña, porque como dije al inicio, la vida sigue justo del otro lado del miedo. Este no habrá de ser, idealmente, el último año que vivas. Y así
esta pandemia nunca terminara, tendríamos que aprender a vivir en un mundo distinto, donde tendríamos que aprender que unos miedos que habían ya no tienen razón y otros que no existían, ahora los tenemos. Pero que siempre el miedo sea nuestro aliado, sea nuestro compañero, sea aquel que nos alerte para que no nos descuidemos. Entonces, muchas gracias por escucharme, muchas gracias por invitarme y aquí sigo ahorita con ustedes un momentito. Doctor, sin duda nos ha hablado de muchas herramientas, nos ha hablado de un tema que creo que a todos en estos momentos, pues lo tenemos presente, ¿no? Que queremos pasar del otro lado del miedo. Tengo muchos comentarios que de hecho le dan las gracias por el tema que ha tocado. Le voy a leer algunos. Claro, Eh, gracias. Dirce Tobar nos dice, el miedo te ayuda a estar pendiente y protegerte. Correcto. Lucy Nájera dice, a muchos el miedo nos paraliza, en algunas ocasiones, pero otras tantas nos da un gran impulso para salir adelante. Eso es verdad también. Y mira, que nos paralice el miedo no es malo siempre que no nos paralice permanentemente. Si me paraliza el tiempo suficiente para evaluar y tomar mejores decisiones, bienvenido a esa pausa, porque es la pausa que nos permite pensar. Katia Padilla Bautista dice, saludos desde Chula Vista, California, donde amamos a Mario Guerra. Muchas gracias, saludos hasta California, claro que sí. Regula Gilman menciona, ya lo empecé a leer, me gusta mucho, gracias Mario. Gracias. Hay una pregunta de Norma Angélica Rodríguez Aguilar. Dice, ¿por qué como padres no sabemos controlar las situaciones y es más fácil, desafortunadamente, hacer esa alaraca, como usted dice, para llamar la atención de los demás, para poner en vergüenza al pequeño o pequeña? Porque eso aprendimos, porque probablemente lo hicieron con nosotros, porque probablemente lo observamos, porque probablemente no hemos desarrollado otros recursos para entender a los niños de otra manera y poder escuchar, ver necesidades y hacerles entender. Y a veces tenemos que aguantar algunos berrinches en el sentido de, a ver, mira, llora, pero con este llanto no vas a obtener lo que quieres, pero a veces nos da pena a nosotros mismos. Acuérdense, las personas te van a asustar con lo que más temen. Cuando un papá o una mamá le dice a su hijo, mira, todos te están viendo y qué vergüenza que te vean llorar, es porque esa persona tiene mucha vergüenza que los demás volteen a verlo y que piensen que es un mal papá o una mala mamá. Entonces, lo que quiero hacer es callar al niño para que no piensen que soy mal papá. Es decir, lo que realmente tienen mucho miedo es a que su imagen se vea dañada, a que venga el juicio de los demás, y por eso al pobre niño o la niña lo asustan con el juicio de los demás. Entonces, habría que trabajar ahí sobre la autoestima personal, habría que trabajar sobre nosotros mismos para que cuando le dejemos de tener temor a ese que dirán, cuando digan, oiga señora, su niño está llorando, pues sí está llorando porque quiere un helado y no se lo voy a comprar. Oiga, cómpreselo, no, de ninguna manera, pues es que ya se comió tres, como ve usted, ¿no? Entonces, yo le agradezco su intervención, pero hágase para allá, yo sé cómo educo a mis hijos. Entonces, pues esa sería una manera, trabajar sobre nosotros para no andar heredando esas cuestiones que seguramente a nosotros nos fueron heredadas. Nos pregunta César Tlaxcatecatl, ¿cómo diferencia el miedo, las fobias y la ansiedad? Bueno, las fobias y la ansiedad vamos a pensar que son entidades de miedo mucho más grandes, que a veces la ansiedad como trastorno ya no depende de nuestra voluntad y la fobia es un miedo, es una reacción exagerada a algo que puede o no ser peligroso y que sin embargo a la persona la asusta de manera desproporcionada. La fobia es un miedo desproporcionado a algo más, mucho más grande que el que deberíamos de tener. Y la ansiedad, pues es un miedo inespecífico, es como la ansiedad yo la puedo dominar como un exceso de futuro. Ya no estoy en el presente, estoy pensando en todo lo que va a pasar y todo lo que pienso es malo. Entonces me la paso mucho en el futuro. El miedo es más sobre algo presente. Tengo miedo de que ahorita me vayan a correr el trabajo, tengo miedo, a lo mejor algo de corto plazo, pero tengo razones para creer cosas. Con la ansiedad ya no necesito razones. Por ejemplo, si yo tengo miedo que me vayan a correr el trabajo porque me llamó el jefe y voy caminando hacia allá con mucho miedo y llego y me dicen, hombre, te llamé para felicitarte y te vamos a dar la gerencia. Una persona que tenía miedo ya se liberó y hasta está festejando. El ansioso no. El ansioso dice, no me corrieron, pero me dieron la gerencia. ¿Y si no puedo? ¿Y si después hago el ridículo? O sea, para el ansioso no hay paz, porque cualquier otra cosa que venga tiene que ser necesariamente mala. Tanto las fobias como la ansiedad se benefician muchísimo de una intervención terapéutica, ya sea con un terapeuta, con un psiquiatra, no se queden sin ayuda si ustedes tienen algún tipo de miedo, cualquiera que sea, como le quieran llamar, que esté interfiriendo con su vida, con su desempeño o con su satisfacción personal.
Pregunta también Leticia Andrés López. ¿Cómo le ayudamos a los niños para no tener miedo a todo? Bueno, mira, la enseñanza fundamental es que aprendan a distinguir lo que asusta de lo que es peligroso. Por ejemplo, decirle, mira, entiendo que le tengas miedo a la oscuridad. ¿Por qué le tienes miedo a la oscuridad? Es que en la oscuridad hay fantasmas y monstruos. Ah, mira, pues con razón. Si yo pensara que en la oscuridad hay fantasmas y monstruos, claro que tendría tanto miedo como tú. Allí estoy validando el miedo, no diciéndole, no tengas miedo, no seas tonto si eso no existe, porque de todos modos el niño lo siente. Es validarle. Es, si yo pensara como tú, también tendría mucho miedo. Pero ¿qué crees? Que yo sé que los monstruos y los fantasmas no existen. Entonces, ya de entrada, validarles el miedo y después aterrizarlos en la realidad, no es que de inmediato se les va a quitar el miedo, pero ya le estamos poniendo una semilla. Ah, ok, entonces el miedo lo tengo por lo que creo, no por lo que hay en la oscuridad, por ejemplo. Y ese es un buen inicio. Ese es un buen inicio, enseñarles a distinguir la distinción fundamental que yo considero entre lo que asusta y es peligroso. Una película de terror asusta, normalmente no es peligrosa. Eh, un cuchillo filoso puede no asustar, pero puede ser muy peligroso si no tenemos cuidado. Tenemos más comentarios. Rosario Pozo dice, excelente Mario Guerra. Leticia Gracias. Andrés López también, gracias por compartir tan valioso tema. Patti Ríos, gracias por este programa. Saludos desde Durango. Saludos hasta Durango, claro que sí. Dani Rubí dice, contigo he comprendido muchas cosas. Ay, qué bueno, muchas gracias. Pues doctor, un gusto de verdad platicar con usted, un gusto que tengamos la oportunidad de disfrutar de este libro, no nada más disfrutarlo, tener enseñanzas, tener herramientas que nos ayuden a seguir adelante con todos nuestros miedos y nuestros temores como compañeros, ¿no? Así Como es, usted como nos dijo, buenos aliados, claro que sí. como buenos aliados y que nos ayuden pues a brincar, ¿no? Cualquier obstáculo que tengamos. Es correcto. Doctor, muchas gracias. Es usted siempre bienvenido en el Instituto Cultural de León. Un gusto haberlo tenido. No sé si quiera decir algo para terminar. No, lo único que quiero es agradecer efectivamente al Instituto Cultural de León, que siempre me han recibido con los brazos abiertos cada vez que he estado por allá, que es la primera vez que estamos en esta modalidad virtual porque es lo conveniente, pero en otras ediciones, en otros libros míos, siempre me han recibido con mucho cariño y yo les tengo mucho cariño a ustedes también y les agradezco mucho la invitación y que me permitan pues acceder a este foro para poder hablar de algo que creo que a todos nos ocupa y nos preocupa, como es el miedo, sobre todo en estos tiempos. Lizeth, muchas gracias por la invitación y gracias por tu calidez también. Un gusto, doctor. Esta es su casa y los invitamos a estar pendientes de más publicaciones a través de FENAL Permanente. Hasta luego. Gracias.